Bueno, buenas tardes nuevamente. Vamos a dar comienzo a esta última ponencia del 11ª jornada del pediatra joven enmarcada en este Congreso Uruguayo de Pediatría. Y en esta ocasión un tema recurrente en la consulta pediátrica, y vaya si tenemos carencias en nuestra formación con respecto a esto. Por suerte, en la tarde de hoy nos acompaña la doctora Giselle Pérez Moreira, quien es pediatra, especialista en medicina del deporte e integrante del Comité de Actividad Física y Deporte de la Infancia y Adolescencia de la Sociedad Uruguaya de Pediatría. También es docente colaborador de la Cátedra de Medicina del Deporte y miembro de la Comisión Médica de la Confederación Sudamericana de Voleibol. Giselle tiene una vasta experiencia en el tema que va a abordar y le encomendamos que prepare la pediatría y el deporte, la prescripción de ejercicio saludable, lesiones deportivas y alimentación-suplementación. Es sumamente amplio el tema que preparó la doctora, y le agradecemos haber aceptado el desafío de presentarse en esta mesa hoy. Muchas gracias, Giselle. Bueno, hola, buenas tardes. Feliz Día del Pediatra para todos, los que ya son y los que están en formación. Es un placer haber sido invitada para esta jornada del pediatra joven. Y realmente, Bruno, muchas gracias, pero es un gran desafío hablar de pediatría y deporte en 30 minutos. Pero bueno, después de la excelente presentación que hicieron nuestras compañeras del comité de adolescentes, realmente no hay dudas que hay que prescribir actividad física desde edades tempranas, y que el deporte, si bien no es la solución, va a ayudar en muchas de las patologías que ustedes presentaron, como es la depresión, como es el trastorno de la conducta alimentaria, perdón que no se llama más así, conductas alimentarias de riesgo, el trastorno del sueño y más. Y enter, ¿no? Sí. Y bueno, vamos a nuestro mapa de ruta. Los puntos a considerar van a ser los beneficios de la actividad física, algunas definiciones para que todos hablemos el mismo idioma, las recomendaciones, un poquito de estadísticas nacionales, qué consideramos deporte saludable, cuáles son las lesiones deportivas más frecuentes en la infancia y en la adolescencia, que esa es una de las causas por las que después de haber hecho pediatría yo empecé a hacer deportología. El examen médico preparticipativo tan querido, odiado y discutido en estos tiempos, la parte del entrenamiento invisible y un poquito de nutrición. Bueno, y como dijimos las definiciones, cuando hablamos de actividad física es cualquier movimiento corporal que aumente nuestro gasto energético. Cuando el aumento del gasto energético se hace en forma estructurada, planificada y repetitiva, lo llamamos ejercicio. Y siempre está destinado a mejorar la condición física. Y deporte es aquella actividad física estructurada con fines competitivos, ya sean recreativos o a nivel de élite, pero que tiene reglas, que tiene una estructura y que se puntúa. Y atleta, y esta definición es importante porque es aquel individuo que entrena 6 horas a la semana para mejorar su condición física y su rendimiento para participar en competencias, ya sean a nivel nacional, regional o internacional. Y bueno, ¿y cuáles son los beneficios de la actividad física? Bueno, como ya dijimos, ayuda a la calidad del sueño, previene una cantidad de enfermedades crónicas no transmisibles, y cada vez es mayor la cantidad de beneficios que se les otorga con respecto al colesterol, la diabetes, muchos tipos de cáncer que pueden ser prevenidos. Ayuda a controlar el peso adecuado, mejora las funciones cognitivas y la disposición para el aprendizaje en las edades tempranas, y luego el rendimiento académico. En una conferencia que dio el día de hoy el doctor Masudo mostraba imágenes de resonancia funcional donde mostraban que los niños que hacían 2 tandas de actividad física de 20 minutos tenían mayor activación cerebral y un mejor rendimiento académico. Ayuda a la integración y desarrollo de las habilidades psicológicas y sociales, tan necesarias en estos tiempos, y mejora la salud cardiovascular mejorando la condición física.
Y bueno, ¿cuáles son las recomendaciones? Las recomendaciones a nivel internacional por parte de la Organización Mundial de la Salud para los niños de 5 a 17 años es que realicen 60 minutos diarios de actividad física de intensidad moderada a vigorosa. Eso quiere decir que puedo hablar entrecortadamente, pero no puedo cantar mientras hago la actividad. Y que la mayoría de las actividades físicas deben ser de tipo aeróbico, teniendo 2 a 3 veces a la semana instancias de fortalecimiento muscular, como son ejercicios de fuerza, saltos, trepar, etcétera, saltar a la cuerda, por ejemplo. Disminuir el tiempo sedentario y disminuir las horas de pantalla. No solo el tiempo sedentario con la pantalla, sino también otras actividades que se hacen en forma sedentaria. Muchas veces se plantea la discusión de cuál es el sedentario y cuál es el inactivo. El sedentario es el que tiene sus actividades mayormente en reposo y el inactivo es el que no cumple con estas recomendaciones. Como ven, estas recomendaciones están de 5 a 17 años, pero en los niños menores de 1 año, por ejemplo, recomendamos que tengan 3 horas de actividad física en el día, estimulando la posición boca abajo, superficies donde puedan rolar, estimulando acorde a las capacidades del niño y su desarrollo. Luego en los preescolares estimulamos, tienen que tener por lo menos 2 horas de actividad física y una hora diaria o 30 minutos al menos tienen que ser de actividad moderada a intensa, estimulando los saltos, las instancias de lanzamiento, etc. Y bueno, ¿y qué pasa en Uruguay? Como les dije, les mostraba, esta es la última estadística que tenemos a nivel escolar y que mostró que durante la actividad física escolar los adolescentes, los niños, sí eran activos. Un 50% de los niños cumplían con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, pero tenían gran tiempo sedentario. Como ven acá, siempre hay una diferencia entre niños y niñas, y lo que sí se vio que cuando no tenían más clases curriculares de actividad física, disminuía claramente el porcentaje de actividad. Aumentaba el porcentaje de horas sedentarias. Nosotros tenemos a nivel nacional, en el 2017 salieron las guías a moverse, que son guías de actividad física adecuadas para cada etapa madurativa. Y a pesar de todo esto que dice que los niños se mueven poco, en los programas de verano, por ejemplo, Tirate al Agua, participan 30.000 niños. En ONFI, la Organización Nacional de Fútbol Infantil, hay 70.000 niños inscriptos y a nivel de básquetbol en todo el país tenemos cerca de 7.000 niños que participan en las diferentes categorías. Claramente con una diferencia entre los sexos, ¿no? Siempre hay mayor participación del sexo masculino que femenino. Las escuelas deportivas en los últimos años han aumentado y hay muchos programas de iniciación deportiva que son muy atractivos para los niños. La pandemia disminuyó un poco estas instancias, pero bueno, ya se está retomando en todo el país con inauguración de muchos centros deportivos y muchas actividades que se hacen a fin de año. Tenemos en la Secretaría Nacional de Deporte más de 70 deportes inscriptos. Y bueno, y además los pediatras prescribimos ejercicio, pero muchas veces decimos hay que hacer. Tenemos que acostumbrarnos a prescribir el ejercicio con esta fórmula, con una frecuencia que sabemos que tiene que ser diaria, con una intensidad que, como dijimos, podemos usar la escala de Bohr, que es ese semicírculo que está abajo, que es una escala para niños para ver el grado de intensidad, que siempre decimos que tiene que ser moderada a intensa, es decir, tengo un habla entrecortada y no puedo cantar mientras hago el ejercicio y transpiro. Siento que me aumenta la frecuencia cardíaca. El tiempo, dijimos 1 hora, que puede ser 1 hora corrida o pueden ser dividida. Y el tipo de ejercicio es el que más me guste, el que yo sienta placer de hacer.
tratando, como dijimos, de que 2 veces a la semana mínimo existan ejercicios que estimulen la osificación, o sea, ejercicios de fuerza. Y la progresividad y la individualidad son, son partes del entrenamiento que son fundamentales y sobre todo en esta época posterior a la pandemia, haber estado tanto tiempo en reposo y sedentarios, la progresividad es muy importante. Y esto le traje la pirámide del rendimiento deportivo, y es para que vean que en los primeros años solamente se hace una iniciación deportiva con una formación de base, se empieza la iniciación a un deporte en especial entre los 8 y 13 años y la especialización a los 14 o 17 años. Siempre tratamos de que haya multilateralidad y que evitar la especialización temprana. Siempre que un niño hace un deporte en específico, tratamos de que tenga 2 horas de deporte en específico para el cual está entrenando para mejorar su performance y 1 hora de deporte recreativo diferente. Y como ven ahí, el alto rendimiento, la etapa en la maduración deportiva llega a los 18 años. Entonces, ¿qué es deporte saludable? Y buscando una definición de las características que tiene que tener el deporte saludable, dijimos que tiene que ser adecuado a la edad madurativa de cada individuo. Recuerden que tiene que ser individual, porque muchas veces entre los 10 y los 13 años, 14 años, los pediatras estamos habituados a ver competencias. Acá las competencias son por edad cronológica, entonces vemos niños que tienen diferentes edades madurativas y tenemos que tratar de insistir, sobre todo en los deportes colectivos, en que se realicen las competencias por la edad madurativa del individuo y no por la edad cronológica. Es aquel deporte que estimula la adquisición de capacidades coordinativas y motoras en las fases sensibles. Las fases sensibles son aquellos periodos de la edad donde el individuo está más afín a aprender determinadas cosas como son la velocidad, la flexibilidad, la capacidad aeróbica, la fuerza, y todo eso tiene que ver con la maduración. Que promueve los valores positivos del deporte, como es la igualdad, la tolerancia. Una actividad que sea creativa, que sea variada, divertida y que contemple las preferencias de cada niño. Porque no sirve de nada que lo obliguemos a hacer un deporte que no disfruta, porque esto es actividad física para hoy y para siempre. Lo que tenemos que promover es que los niños sean activos, que disfruten el deporte, pero que sobre todo disfruten ser activos. Y por supuesto, y no es menor, que sea adecuado a las oportunidades ambientales y sociales que tiene el individuo. ¡Wow! Hice algo que no tenía que hacer. Acá. Pero bueno, si bien promovemos el deporte y todo el tiempo prescribimos y vamos a tratar de usar la receta como cuando indicamos una medicación, no está exento de riesgos. El deporte no está exento de riesgos. Existe una especialización temprana cada vez más. Cada vez hay más niños que participan del deporte de alta competencia y muchas veces no sabemos muy bien cómo es su entrenamiento. Entonces, hay diferentes patologías que pueden darse, como son las lesiones deportivas musculares, cartilaginosas, óseas, alteraciones electrolíticas, alteración de las conductas alimentarias y de la nutrición, en general, estrés psicológico y sobreentrenamiento. Y este es un cuadro que es bastante viejito y perdonen que está en inglés, no sé si se ve muy bien en la cámara, que plantea todos los riesgos de lesiones en el deporte y que habla de factores que son propios del atleta, factores que son del entrenamiento, factores que corresponden a la indumentaria, al piso, al calzado y factores que son directamente del deporte, de la situación deportiva que se da. Y todo esto influye en las lesiones que se pueden dar en el deporte.
Sabemos que la salud del deportista, la composición corporal, las habilidades y destrezas que tenga, cuál es su condición física, cuáles son sus aspiraciones, es un hecho no menor cuando tratamos con deportistas, cómo maneja el estrés y cuál es su motivación. Con respecto a los materiales, muchas veces vemos que los papás gastan mucha plata en unos championes iguales a los del ídolo del paciente, y en realidad no es la indumentaria adecuada para el lugar donde va a hacer el deporte. Tenemos en Uruguay, hay guías para protección de los deportistas, porque con respecto a la situación del deporte igual es los alojamientos, cuál es la nutrición que les dan, qué capacidad y qué habilidades tiene su entrenador, cómo es el relacionamiento con el entrenador, con los referees y con los espectadores, que muchas veces lo que nos pasa en el fútbol infantil es que los espectadores tienen gran incidencia en el niño y en el rendimiento. Con respecto al entrenamiento del paciente, tenemos que ver el tipo de deporte. Sabemos que hay deportes que tienen mayor riesgo de lesión que otros, y como decíamos hoy, que haya una relación entre el deporte recreativo y el deporte competitivo. Y tal es así de la preocupación que la Academia Americana de Pediatría instauró un programa que se llama Safe Kid, que vio que cada año 3 millones de niños y adolescentes menores de 14 años tenían una lesión practicando deportes. Ellos tienen un índice más o menos de 30 millones de niños que practican deporte anualmente, y 3 millones de niños presentaban lesiones. Que el 21% de las lesiones, que las actividades recreativas y los deportes generaban el 21% de las lesiones encefálicas que consultaban en la emergencia, y que muchos de esos niños son atendidos en la emergencia cuando el deporte es regular. Cuando el deporte no tiene las reglas habituales, o son deportes que no están en alguna federación o supervisados por personal idóneo, muchas veces no consultan. Y dependiendo las lesiones del retorno deportivo rápido o más lento, es como que las podemos clasificar en leves, cuando a la semana ya están volviendo al deporte, moderadas 3 semanas, o graves cuando es mayor de 3 semanas. Y según el mecanismo lesional también podemos clasificarlas, porque existen lesiones que son agudas y lesiones que son crónicas. En las diferentes estadísticas tienen igual presentación, tanto las lesiones agudas, que son por traumas directos o indirectos, que pueden ser esguinces, luxaciones, distensiones, dependiendo de la etapa madurativa del niño, macrofracturas, cortes o contusiones, o un microtrauma que se da en forma gradual, que es por la presencia de cargas repetitivas sin una recuperación entre las cargas, y que pueden dar lugar a diferentes tendinopatías o lesiones de los cartílagos de crecimiento. Para atrás, así, perfecto. Y bueno, este es un libro hermoso, es fundamental para la deportología pediátrica, y hizo un estudio de cuáles eran las lesiones más frecuentes dependiendo de la edad. Ellos separaron de 4 a 12 años y de 13 a 18. Las lesiones más frecuentes en todos los rangos etarios son las lesiones de manos y de miembros superiores. Le siguen las lesiones de tobillo y de pie, con una diferencia que son más frecuentes las de pie en la edad de 4 a 12 y las de tobillo en los más grandes. Y que las lesiones más frecuentes en las barras, en el gráfico de barras que está al lado, son los hematomas. Y existen factores, como decían hoy las colegas, hay factores predisponentes intrínsecos y determinantes extrínsecos en todas las lesiones. Este cuadro es igual para todos los individuos, para niños y para adultos. Hay
factores predisponentes intrínsecos como el crecimiento rápido, déficit de fuerza, desbalances musculares, alteraciones posturales, que estamos viendo gran cantidad de alteraciones posturales actualmente, déficit de flexibilidad que se da sobre todo en el pico de la velocidad de crecimiento, ahí tenemos un gran déficit en la flexibilidad. Hay otros pacientes que son hiperlaxos, alteración en la longitud de los miembros, fatiga o déficit en la recuperación, deficiencias técnicas o alteraciones emocionales. Y los extrínsecos son como hablábamos hoy. La superficie inadecuada, todavía no estamos de acuerdo si es mejor el césped artificial o el césped natural. Se vio que la cantidad de lesiones se daba por igual en ambos terrenos, que el calzado no sea el adecuado, el calzado deportivo tiene un tiempo de vida útil. Pasa muchas veces ahora que dejaron de hacer deporte durante 1 año y medio, 2 años, retoman el calzado que tenían antes y es un calzado que ya no está apto para el deporte en intensidad. La sobrecarga funcional, no respetando los tiempos de recuperación entre una instancia de entrenamiento u otra, o incluso entre los microciclos. Muchas veces se plantea hacer pretemporada y en realidad eso está directamente relacionado con la aparición de mayor cantidad de lesiones en la edad pediátrica. Tienen menos lesiones los niños que realizan 2 temporadas o 3 que los que hacen todo el año sin descanso entrenamiento. Condiciones ambientales, como dijimos, el clima, malos hábitos higiénicos, y acá vamos a hablar después del entrenamiento invisible, y gestos técnicos y juego sucio. ¿Y qué pasa en los niños? Bueno, la presencia de cartílago de crecimiento en los niños, que sabemos que está en muchos lugares, el cartílago de crecimiento, el cartílago articular, el cartílago de la fisis, la unión de hueso-tendón, diferencia en la elasticidad, cuando los niños más pequeños sobre todo se lesionan los cartílagos y después cuando empiezan en la etapa puberal lesionan sobre todo músculos y tendones. Y las proporciones corporales variables. Todos vemos que en el pico de crecimiento existe una descoordinación y hay una elevación del centro de gravedad, lo que predispone a mayor cantidad de lesiones. Y tenemos en pediatría una lesión muy frecuente que todos vemos en algún momento, que es la apofisitis, es en la unión del tendón con el hueso, que es en la tuberosidad anterior de la tibia, que empieza la sobresolicitación del tendón cuatricipital y puede llegar hasta la fractura, que es de sanción quirúrgica. Pero inicialmente lo que vemos es esta lesión como una inflamación y una microfractura de la inserción, y que el tratamiento es un reposo relativo, reposo deportivo por unos días, crioterapia, es decir, hielo en la región, y empezar con la movilización y el estiramiento para retomar gradualmente la actividad física. Lesiones fisarias que son muy frecuentes en los niños que hacen alto rendimiento. Por ejemplo, esta es una lesión de una saltadora a nivel de la fisis distal de fémur. Esta lesión, cuando yo marco acá, sí se ve. Es el puño de una gimnasta, donde tiene un ensanchamiento de la fisis del radio, y es un número de un lanzador que se llama la lesión de hombro de las ligas menores. Acá no tenemos béisbol, o poco béisbol, pero sí tenemos voleibolistas que tienen esa lesión también. Fracturas por estrés. Esto es una fractura de un futbolista que es por un entrenamiento inadecuado y con alta intensidad, sin un tiempo de recuperación, donde muchas veces la placa no nos dice mucho porque recién se evidencia la lesión entre las 3 y las 6 semanas posteriores al dolor. Inicialmente es un chico que consulta porque tiene un dolor durante la práctica y postpráctica, y que permanece y que muchas veces lo despierta, y en la placa
la radiografía común no vemos ninguna lesión y sí la vemos en la tomografía. Y esto es cuando ya está consolidado. Y lesiones por hiperextensión, que se ven sobre todo en el pico de crecimiento, que se ven en bailarines, jugadores de básquetbol, jugadores de voleibol, que es por hiperextensión de la columna, y que es la fractura de la pars articularis vertebral, que sobre todo se ven a nivel de L5, S1, L4 y L5. Y una cosa que preocupa últimamente, sobre todo a los ortopedistas, es que están viendo mayor cantidad de lesiones de ligamento cruzado en niños, lo que significa que va a ser una artrosis precoz. Estamos viendo jóvenes con artrosis. Preocupa muchísimo a los ortopedistas, tanto así que en todas las últimas conferencias ellos insisten en la prevención y el tratamiento. Y este estudio de Staniski vio que el 65% de los niños entre 13 y 18 años presentaban, con hemartrosis, presentaban una lesión del ligamento cruzado anterior. Y este es un artículo que habla de los impactos y el cabeceo en el fútbol. Como ustedes sabrán, en Estados Unidos, la Federación de Fútbol prohibió el cabeceo en los menores de 10 años por los traumas repetitivos y por las lesiones que dejaba en forma crónica, por conmoción. Y a partir de entre los 10 y los 13 años tienen reducido el número de cabeceos. Acá en Uruguay existen determinadas reglas con respecto a la pelota, con respecto al entrenamiento, pero aún no está definido que no haya cabeceo en esas edades. Y no podemos olvidarnos de las lesiones por calor. Cuando vemos el atleta que tiene un aumento de la sensación de fatiga, que tiene una hipersudoración, que está con calambres, que vemos que que el gesto deportivo no está bien, que empieza a errar, hace errores tontos. Y bueno, para evitar llegar al golpe de calor, que es un evento grave que puede llegar hasta la muerte. Y bueno, cuando decimos el tratamiento de todas estas lesiones, yo pongo creatividad al lado porque, primer cosa, es interdisciplinario. Todos los involucrados tienen que participar, el atleta, los padres, el pediatra, el entrenador, el traumatólogo. Entre todos tenemos que consensuar cuál va a ser el tratamiento, cuál va a ser el tiempo de reposo deportivo, y vamos a ser creativos en el mantenimiento y fortalecimiento de otras regiones que no estén afectadas, porque los niños siempre son muy ansiosos y quieren retomar la práctica deportiva rápido, se recuperan muy rápido, ya no tienen dolor, pero tiene que ser respetado el tiempo de recuperación y el reintegro tiene que ser gradual y en comunicación con el entrenador. Y como les decía, lo más importante es la prevención, evitar los errores del entrenamiento, detectar las malas alineaciones anatómicas, los desequilibrios, potenciar la musculatura. Se vio que en realidad la entrada en calor, ejercicios de propiocepción y ejercicios de pliometría es lo que disminuyó hasta un 88% el índice de lesiones. Mejorar la coordinación y, cuando ocurre una lesión, investigar el gesto deportivo que la provocó muchas veces. Y lo que les hablaba de las guías de protección del deportista de la Secretaría Nacional de Deporte, que están en la página de la Secretaría y que son muy buenas. Y por suerte tenemos protocolos. Estos son el protocolo de la FIFA 11, que son ejercicios para prevenir lesiones, y el resto son de la Federación Internacional de Rugby, que tienen muy buenos protocolos para la reintegración a la actividad física post-conmoción cerebral. Y en la herramienta. Nuestra herramienta preferida, que es el examen médico preparticipativo, que detecta las situaciones que ponen en riesgo, como las medidas, como las situaciones médicas musculoesqueléticas que impidan la práctica deportiva. Ahora sale
para suerte de todos nosotros, a nivel de la muerte súbita, un consenso que va a solicitar el electrocardiograma a partir de los 12 años en todos los niños que realicen ejercicio, por definición de ejercicio, y por eso les decía la definición de atleta, porque aquellos niños entre 6 y 12 años que realicen actividad física más de 6 horas en la semana, también se les va a solicitar el electrocardiograma. Bueno, determinar condiciones generales, monitorizar crecimiento de salud, informar y motivar. ¿Y a qué tenemos que prestar atención los pediatras cuando vemos un atleta que tenga una pérdida de peso injustificada, que tenga cruza de carriles, que haya bajado su rendimiento? Un niño que hacía, por ejemplo, la natación unos tiempos espectaculares y va bajando segundos en sus tiempos a lo largo de los meses, que le dé lo mismo entrenar, que tenga cambios de humor o que tenga lesiones frecuentes o infecciones respiratorias frecuentes. Y como dice el doctor Santiago Cueitel, que es un pediatra deportólogo argentino, existen en la deportología pediátrica 3 mandamientos y son: asegurar el correcto crecimiento y desarrollo y maduración independiente del nivel competitivo que tenga el paciente, minimizar las lesiones por sobreuso y evitar el síndrome del quemado. ¿Y el entrenamiento invisible qué es? Y bueno, son los hábitos de vida del deportista. Cuando no está entrenando, ¿qué hace? Tiene que descansar y ahora sí, si bien, como dijo Verónica, no hay estipulada una cantidad de horas para cada edad, en los deportistas es recomendado que duerman 8 horas y media. Y algunos deportistas que tienen competencias muy extenuantes, hasta 10 horas, limitar el uso de pantalla. Todos conocemos la incidencia de la luz azul en las alteraciones de la secreción de melatonina y por ende en la secreción de la hormona de crecimiento, tan importante en estas edades. Vigilar una correcta hidratación, la nutrición y evitar el consumo de alcohol, que favorece la deshidratación, y otras sustancias nocivas como son las bebidas energéticas con alto contenido de azúcares y cafeína. Hidratación, bebida principal, el agua, indiscutible. Estas pautas son de la Academia Canadiense y ellos recomiendan, previo a la competencia, la ingesta de 400 a 600 centímetros, intracompetencia 13 milímetros kilo. En realidad uno siempre les dice que en cada tiempo, que cuando se respetan los tiempos en el deporte infantil y se ponen tiempos extras y la situación climática es adversa, que tomen 2 buches, que se acostumbren a hidratarse todo el tiempo y post competencia recuperar el volumen de agua que se perdió, y el control de hidratación es por el color de la orina, que es fácil, si no tenemos un osmómetro, que obviamente no es lo que hay en todos lados, lo controlamos y les mostramos. Hay unas tirillas de una compañía nacional que les da y que tiene todos los colores para que ellos se controle. Y con respecto a la nutrición y la suplementación, ¿cuál es la nutrición adecuada para el deporte? Educar, que se alimenten en forma saludable, que los requerimientos sean adecuados a la edad madurativa del niño y el nivel de competencia. Si estamos en precompetencia, en el periodo precompetencia o competitivo, muchas veces no tienen los tiempos para hacer todas las ingestas. Importa mucho también dónde vive el niño, si tiene la posibilidad de volver a su casa después de estudiar para poder alimentarse bien y después ir a hacer deporte, cuáles son esos tiempos. Y recordarles siempre el doping, que les frena el deporte por 4 años y es responsabilidad del atleta. Pero en este caso que estamos con atletas infantos juveniles, todos somos responsables. Y cuando hacemos una suplementación que sea basada en la evidencia, tiene que tener evidencia A, y evaluamos la conveniencia. Porque muchas veces eso que les decía de la distancia hacia el entrenamiento, y otra cosa es los que están que insisten mucho, que no pueden complementarse. Entonces, en conjunto con la Nutri del club, vamos a evaluar cuál es la conveniencia de la suplementación. Nosotros tenemos el plato
de las guías nacionales de alimentación, que es muy útil, y esta guía que les dejé acá es la guía canadiense, que está muy completa con todas las herramientas para poder aconsejar a nuestros atletas. Y como decíamos, todo lo que suplementemos tiene que ser de categoría A, y tenemos alimentos deportivos, medicamentos y suplementos para mejorar la performance. Y nunca olvidar el déficit relativo de energía. No se ve bien, pero en realidad nosotros estamos trabajando con deportistas que están en pleno crecimiento, entonces el aporte va primero al rendimiento deportivo y deja para atrás el crecimiento del niño. Entonces es cuando vemos que empiezan a bajar de carriles, o muchas veces nos pasa en deportes donde el peso importa, como son las gimnastas o algunas categorías de artes marciales, que vigilar el aporte energético es muy importante. Recalcar que tiene que ser una visión integral del paciente, donde todos participamos y tenemos que estar comunicados. Y sobre todo hacer una recomendación, que los pediatras estamos en los primeros ciclos de la vida, que hagan ejercicio, porque en realidad, independientemente de la especialidad médica que tengamos, el médico que más prescribe ejercicio es aquel médico que realiza ejercicio, que disfruta y que sabe los beneficios y la sensación de bienestar que da el ejercicio, y de esa forma puede transmitírselo a sus pacientes y incidir para que haya una vida activa, un ciclo de vida activa que sabemos que se prolonga a través de toda la vida. Los niños que tienen padre y madre activa tienen 6 veces casi más probabilidad y posibilidad de ser activos para toda la vida. Y muy bien, estoy a las órdenes para las preguntas. Bueno, primero que nada agradecerte, Giselle, por haber emprendido esta conferencia, que fue espectacular, y además cubriste mucho los temas que te pedimos, que era demasiado. En varias de las mesas del día de hoy se toca el deporte en la edad pediátrica. Hubo una mesa de obesidad y dislipemias, la mesa anterior de adolescencia y las complicaciones que trajo la pandemia. Y una de las reflexiones que surgía era un poco cómo es el deporte a nivel de la educación, en la educación pública sobre todo, y que muchas veces sabemos que en la educación privada se fomenta desde el punto de vista de competencia o de deporte, pero que muchas veces es como una carencia, y como la SUB debería como incidir un poco más en eso. No sé si querés. Sí, totalmente de acuerdo. La mejor promoción del deporte es la actividad física escolar. Creo que sí tenemos que hacer más fuerza para que haya actividad física escolar a diario en todas las escuelas. Todos conocemos los beneficios de esto. Ya vimos que en una resonancia funcional el niño rinde mejor. No existe que no haga actividad física para hacer computación, que no haga actividad física para hacer inglés, no corre. Y creo que somos los pediatras, y bueno, y hago mea culpa desde el comité de deporte en promover y tratar de sacar una ley para que los niños tengan actividad física a diario. Y otra cosa que nos queda es el pasaje entre cuarto, tienen actividad física curricular hasta 4º año de liceo, y después no tienen actividad física curricular. Y muchas veces los horarios y el adaptarse a otras actividades, como es el bachillerato actualmente, les lleva mucho tiempo y no tienen instancias. Cuando es obligatoria es como más fácil, porque no tengo más remedio que ir a la clase de gimnasia. Y bueno, si bien aumentaron el número de centros deportivos, el funcionamiento no es como a uno le gustaría que fuera. Tenemos que tratar de incidir y bueno, ponernos de acuerdo en eso. Ojalá salga que todos los días tengan, y desde preescolar, ¿no? Ahí va. De hecho, últimamente se ve que están incluyendo, o por lo menos en algunos jardines y eso, la gente trae el tema del yoga en el aula, en los niños más chicos, sí, como empezando la actividad física desde ese lado.
con la conciencia de que supone, ¿no? Ese tipo de disciplinas. Otra de las cuestiones que también teníamos como interrogantes cuando vienen los propios adolescentes o en la preadolescencia que reclaman la suplementación de cosas exógenas como para aumentar y también reclaman el hecho de poder empezar musculación, ¿no? Muchas veces bueno, con respecto esas edades. Al entrenamiento de fuerza, el entrenamiento de fuerza se tiene que empezar desde edades tempranas, desde los 9 años, previamente al pico de velocidad de crecimiento. Es importante que aprendan la técnica no se negocia en este sentido y tiene que ser por personal idóneo, pero sí el entrenamiento de fuerza y sobre todo para lo que vos hablabas de los pacientes con dislipemias y los pacientes con obesidad, se ha visto que los entrenamientos de fuerza son de los que han dado mayores resultados y el ejercicio de leve a moderado, eso es lo que ha tenido mayor repercusión en esas situaciones. Y con respecto a la suplementación, cuando uno les pregunta qué es lo que quieren tomar y explicamos que por más ejercicio de fuerza que hagan, hasta que no tengan su pico madurativo, hasta que no aparezca la testosterona, no van a tener masa muscular, que sí vamos a tener el aumento de la fuerza, pero por el sistema neural y no por el aumento de la masa en realidad, entienden muchas veces, y siempre asesorados. Y lo que les decía, cuando no vemos que están duros y que realmente entre el equipo multidisciplinario no logramos que hagan, el whey protein lo podemos utilizar siempre y cuando, perdón que dije una marca comercial, pero pero en realidad hay que saber que una medida de whey protein tiene 120 gramos, es equivalente a 120 gramos de carne. Uh-huh. Los uruguayos comemos carne. Mucho más. Mucho. Si bien ahora hay todas nuevas conductas alimentarias del vegetarianismo y del veganismo. Ahí más hincapié con respecto a los equipos multidisciplinarios, porque no es fácil lograr el aporte proteico de pronto para un chico que está en pleno crecimiento y que requiere 1.8 gramos kilo de proteínas día para aumentar su masa muscular con entrenamiento, ¿no? Por más que tomemos proteínas, si no entrenamos nada, es un desafío. Y y lo que decíamos, los medicamentos del deporte, ¿no? En los deportistas, nosotros actualmente que estamos viendo muchos pacientes que tienen déficit de vitamina D, los deportistas tienen que tener la vitamina D por encima de 30, entre 30 y 60. Dependiendo de la edad. Bueno, bien. Volvemos a agradecerte tu ponencia y esperamos reencontrarte en alguna nueva charla. Muchas gracias. A las órdenes, gracias. Invitamos a todos a dirigirse a la sala conference para el cierre del Congreso.